Al final estamos hablando y siempre subrayamos que el lipedema es una enfermedad crónica, por lo tanto, estos hábitos de vida, estos hábitos saludables tienen que mantenerse siempre, ¿vale? Bien, y la tercera parte, ¿vale?, sería el tema de los hábitos. Bien, como bien también han comentado un poco mis compañeras, ¿no?, lo fundamental de esto es todo, al final, gira en torno al bienestar físico y mental, ¿vale? Entonces, he querido poner aquí, digamos, como 5 patitas, que son las que tendríamos que tener en cuenta a la hora de los hábitos, ¿no? Y el primero de ellos sería, pues el que está hablando mi compañero Diego, que sería la microbiota, ¿vale? Como se ha visto y ya está explicando, pues la microbiota está íntimamente ligada, y la pregunta que yo siempre os hago y que al final es un mensaje que siempre quiero trasladar es: ¿de qué se alimentan estos bichitos? Pues bien, se alimentan de fibra, ¿vale? ¿Y dónde está esta fibra? Pues está fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, ¿vale? Es decir, dieta mediterránea, que es lo que venía diciendo el doctor. Entonces, hay veces que es verdad que el internet, desgraciadamente, tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas. Entonces, cuando vienen a consulta pacientes míos me dicen: no, es que yo no como nada de fruta. Digo que eso es horrible, ¿vale? Entonces, lógicamente, dependiendo de las necesidades de cada uno, pues se pautará una determinada forma. Bien, en segundo lugar, la importancia de consumir alimentos de verdad. Es decir, al final, los supermercados es horrible, nos bombardean con tienes que tomar sin no sé cuánto, sin no sé qué, y lo que nos centramos en tener en nuestra despensa un montón de alimentos que al final tienen un etiquetado de 8 ingredientes y que tienen muchos de ellos muchísimas edulcorantes, que al final lo que hacen es repercutir a nivel de la flora intestinal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues lógicamente consumir alimentos de verdad, es decir, a una fruta nadie le tiene que poner una etiqueta porque todo el mundo sabe lo que es, ¿vale? Entonces, si alguna vez, lógicamente, alguien quiere comer una galleta, no pasa absolutamente nada. O sea, nadie pierde peso, nadie está delgado porque un día coma una galleta. O sea, va a engordar porque come una galleta, ni alguien que tenga mucho peso porque se come un día una ensalada va a adelgazar. ¿Vale? Al final es un recorrido que tenemos que hacer, y que al final de cada persona es un mundo y tenemos que jugar con las necesidades de cada uno, ¿vale?, para cubrirlas y que exista ese bienestar mental del que estaba comentando antes, ¿vale? Bien, en tercer lugar, bueno, pues súper importante el tema de las patologías, ¿vale? Adaptar los menús si alguien tiene otra patología relacionada, es decir, un paciente, por ejemplo, que tenga una intolerancia a la fructosa, lógicamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de alimentos podemos utilizar o no, porque no podemos darle toda la fruta, todas las verduras, porque no todas son adecuadas, ¿vale? O, por ejemplo, pues alguien que tenga una patología renal, no podemos darle una cantidad de proteína, ¿por qué? Porque al final vamos a estar arreglando una cosa y vamos a estar empeorando otra. Por lo tanto, siempre hay que ponerse en manos de profesionales, porque es súper importante tener en cuenta al final, saber la historia clínica, que es fundamental, realizarla para poder ajustarse a la dieta que realmente debe de proponerse, de adaptarse. Bien, y en cuarto lugar también, pues las características intrínsecas del paciente, que es esto, es decir, pues que me gusta, que no me gusta, si soy capaz de cumplir a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo, si por ejemplo digo a alguien: no, tienes que comerte una ensalada, y no le gusta la ensalada, pues va a durar comiendo ensalada un día. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que proponerse objetivos reales y que sean saludables. Por lo tanto, hay que trabajar mucho las necesidades que nosotros tenemos y cómo podemos cubrirlas, ¿vale? Y después, por supuesto, que esto ya, lógicamente, soy yo la que lo miro todo, son los requerimientos nutricionales. Yo también, en mi caso, pues tengo en cuenta siempre que no falte ni calcio, ni hierro, ni... ¿Por qué? Porque al final estamos tratando una enfermedad y no podemos generar otra, ¿vale? Bien, en quinto lugar, ¿vale?, el tema de los alimentos que inflaman, al final, digamos, la dieta antiinflamatoria. Bien, muchas veces pensamos en eso, sabemos que tiene relación con el gluten, ¿no?, la caseína, pero yo iría un poco más a lo básico, ¿no? Es decir, no sirve de nada no consumir gluten
y ahora me tomo no sé cuánta cerveza y me tomo no sé cuántos pasteles sin gluten y me tomo chorizo, o sea, ¿vale? Existen primero un repertorio de alimentos que ya sabes que conocemos y que son los que producen más inflamación y que lógicamente todos estos alimentos también repercuten negativamente en la microbiota, ¿vale? Entonces, además de intentar, y yo no digo eliminar, porque eliminar me parece horrible, o sea, nadie elimina todo de su alimentación, ¿vale? Simplemente es, ¿cómo puedo yo disminuirlo? Entonces, al final, si comenzamos, si alguien toma 5 o 1 litro de Coca-Cola al día y pasamos de tomar 1 litro de Coca-Cola al día a tomar un vaso, ya hemos dado un paso. O sea, eso es importante. Tenemos que ponernos un punto verde, como yo digo, no un punto rojo y hacer que nos sentamos mal. Entonces, pues al final son pequeños pasos que vamos dando, que vamos cambiando nuestros hábitos y que al final tenemos que llegar a un punto en el que nos encontremos a gusto y que podamos ver que nuestra alimentación, nuestro global, pues es una alimentación que es saludable. Yo me estoy peleando con esto totalmente. Vale. Así que eso, trasladaros que, vamos, lo que he estado repitiendo, que simplemente que tenemos que ver qué tipo cuáles son nuestros gustos, qué es lo que hace que nos sintamos bien y dentro de eso pues adaptar los menús, ¿no? a una forma de vida y al final no es lo mismo, por ejemplo, una persona pues que come en su casa todos los días que come en un restaurante. Pues también hay que verlo todo y hay que tenerlo en cuenta y por supuesto al final pues la figura del nutricionista está para acompañarlo en todo ese proceso y que busque su mejor versión, como siempre estamos persiguiendo nosotros. ¿Vale? Muchas gracias.